Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Hoyos, arquitecto y usuario certificado en Revit. Un saludo para todos los colegas, los alumnos y entusiastas en general de esta herramienta tan interesante como lo es Revit. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es la clase número 6 de lo que yo he denominado las clases rápidas de Revit para el desarrollo de proyectos de arquitectura de gran envergadura. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente del tema de topografía y de implantación de proyectos arquitectónicos. Eh, Vamos a comenzar primero entendiendo de qué se trata el asunto. Básicamente lo que vamos a hacer es traer el proyecto que hemos desarrollado en las otras clases a una realidad, ¿sí? O a un contexto real en la ciudad. Este levantamiento es hecho por un topógrafo profesional para uno de mis proyectos, para la ciudad. Lo extraje para esta clase y lo que voy a hacer es explicar la metodología que yo he desarrollado para hacer este trabajo, ¿sí? Básicamente vamos a trabajar paralelamente entre lo que es AutoCAD, ¿sí? Y lo que es Revit. Esto porque la mayoría, o yo creo que, digamos, el 99% de los topógrafos trabajan mediante la herramienta CAD. Y nosotros tenemos que hacer un manejo en Revit para poder trabajar con este tipo de archivos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar desde cómo cargar la plantilla, porque ha sido un tema recurrente en los comentarios que me han dejado. Entonces voy a aprovechar para explicar cómo se carga la plantilla. Es un tema muy sencillo. Entonces, nos vamos a archivo, vamos a irnos aquí a nuevo, ¿sí? Proyecto. Pues quiero decirle que voy a hacer un nuevo proyecto, pero en este caso, estas son las plantillas que vienen por defecto de Revit, no la que yo les entré en la clase 1. Entonces, lo que yo hago aquí es darle examinar y voy a donde yo pues, tengo guardada o ustedes donde esté descargada, en este caso, la plantilla correspondiente, que es esta, plantilla multidisciplinaria. Esta fue la plantilla que yo les dejé. Entonces le damos doble clic y le damos a aceptar y listo. Mientras carga aquí en el Revit, vamos a irnos aquí al AutoCAD para explicar un poco el tema de qué se trata. En el plan AutoCAD se referencian diferentes temas desde la parte topográfica. Aquí se puede ver varias información unificada en un mismo plano, ¿sí? Entonces, estas son las conocidas como curvas de nivel, ¿sí? Los que tienen algún conocimiento previo en este tema saben que las curvas de nivel determinan la parte de la topografía como tal, el terreno estaríamos hablando aquí. Y estas otras líneas hacen referencia a diferentes puntos específicos. Por ejemplo, en este punto vemos que el topógrafo ha dejado esta capa anotada como andén, ¿cierto? Esta otra como paramento, y de igual manera ha dejado unos puntos claves. Por ejemplo, este puede ser un pozo. Mira, aquí está, pozo sanitario. Entonces ahí está anotado. Toda esta información es fundamental para el desarrollo de un proyecto y toda está aquí involucrada, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es llamar esta información de este plano a Revit, ¿sí? Aquí ya me ha abierto la plantilla. Como les había explicado en la clase 1, cuando yo la abra, lo primero que miro es esto, ¿sí? Simplemente dejé esto como un bloque para que se entienda que tiene el contenido que se referenció en tanto a muros y estos temas. Solamente lo borramos. Y en esta oportunidad nos vamos a ir a esta disciplina. Las disciplinas vienen dadas aquí en la izquierda. Arquitectura, hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de estructura, de fontanería, ¿sí? En esta oportunidad voy a tocar la parte que se llama coordinación. En la plantilla la van a encontrar de esta manera. Yo dejé hecha como ABC en coordinación estos temas, donde la A es la topografía y vamos a ver cómo se usa en este caso, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a topografía y este plano que es el 1 que se llama terreno y localización. Damos doble clic. Al dar doble clic va a aparecer ya el plano, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre este plano y en la planta arquitectónica normal? ¿Sí? Es bien pequeña, pero fundamental la diferencia. Pareciera que fueran idénticas, pero no. En esta existen estos dos elementos, ¿sí? Claves para lo que vamos a hacer hoy, que son estos dos puntos que ustedes ven aquí. Cuando le doy zoom, inclusive se hacen grandes o mantienen el tamaño, por decirlo de alguna forma, para que sea bien claro que hacen la parte fundamental de este proceso de la topografía y la localización. ¿Cuáles son estos dos puntos?
Tal vez no se percibe bien, pero ahorita que lo separe se va a entender. Hay un círculo, un punto que es central, que se llama punto base del proyecto. Y hay otro punto que es triangular, ¿sí? Que se llama punto de reconocimiento del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos dos temas? ¿Sí? Básicamente son dos puntos que me permiten referenciar tanto topografía como modelo arquitectónico. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco porque es un tema delicado y es un tema bien importante a entender en principio, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir al plano CAD nuevamente y voy a explicar un poco más con un ejemplo que está aquí, qué es cada cosa, ¿sí? Yo lo tomo de esa manera, no necesariamente en la parte técnica o en la literatura, si se quiere, o en los manuales lo explican de la manera que lo voy a explicar. Este simplemente es una apreciación mía a través de los años y a través de cómo yo he entendido esa herramienta o esos puntos que son el punto base del proyecto y el punto de reconocimiento general. ¿Cómo lo entiendo yo? Para que nos vamos aquí a este plano AutoCAD, vamos a entender una cosa primero, una cosa fundamental. ¿Cuál es el punto 0, 0? Para eso podemos coger la herramienta línea y vamos a darle 0,0,0 y le damos Enter, ¿sí? Cuando hacemos esto, inmediatamente se hace una línea a partir de ese punto, del punto 0, 0, ¿sí? Vamos a darle otra vez, entonces 0,0,0 y Enter, ¿sí? Entonces, eso genera un punto desde el 0, desde la coordenada 0, que es esta que está aquí, este punto exacto, a donde está realmente el plano. ¿Por qué el plano está aquí tan lejos del punto 0? Es porque tiene la localización real con el norte y el sur, ¿sí? O sea, está de ese punto a 976 en un eje, ¿sí? Y a 625 en el otro, ¿sí? Si yo trazara 625 desde este punto 00 hasta acá, viniera a dar a este punto, ¿sí? O sea que está georreferenciado, o sea, esta es la posición norte-sur, ¿sí? O la longitud-latitud de este plano o de esta posición con respecto al mundo, ¿sí? Eso es importantísimo entenderlo porque esa es la localización general de la planimetría. Vamos a entender dos temas importantes aquí a tratar. Una es cuando yo les hable de planimetría, les voy a hablar de esto visto en plano. La otra es la altimetría, que son las alturas, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de planimetría de momento, ¿sí? Vemos que hay otros elementos que, por ejemplo, aquí dice D2, D13, son deltas, se llaman así, o uno le puede decir como puntos clave, ¿no? Entonces, este punto es, por ejemplo, un punto real marcado en el terreno, del cual el topógrafo se amarró para poder generar estas medidas. Y él lo deja aquí como referencia, ¿sí? Para que uno lo pueda amarrar al proyecto. Entonces, si yo le doy clic a este punto, tiene realmente las medidas con respecto a la latitud, norte y sur, y la altimetría. Aquí en el Z es la altimetría 2547, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que está trabajando no solamente como un elemento gráfico, sino como un elemento de información real. ¿Por qué? Porque esta curva de nivel que está aquí está hablando de que está en la 2548 y el punto está diciendo que este punto exacto está en 2547.7, o sea que está hablando de esta altimetría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si nosotros nos guiamos solamente por la parte de planimetría, nos vamos a confundir. Es importante entenderlo el plano también en la parte de alzado. Entonces, para esto vamos a irnos a View. Aquí en View por Configuration nos vamos a ir a dos vistas, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando yo le dé aquí la vista tridimensional, entienda mejor qué es lo que está entregándome aquí el topógrafo. ¿Sí? Voy a borrar esta línea y voy a darle doble clic en el scroll. Aquí estoy entendiendo con más claridad qué es lo que está pasando. Todo lo que son líneas, simplemente líneas, andenes y todos estos elementos, están en el nivel 00. Z0. Todo está en el nivel. Pero las curvas de nivel y las deltas están en la altura real. O sea, si yo a esta curva de nivel
esta rojita que está aquí, le doy, me va a decir que la elevación es la 2548, que es la información que me está dando el topógrafo aquí, 2548. Eso quiere decir que este levantamiento está trabajando en altimetría, o sea que estas curvas de nivel ya tienen el levantamiento como tal. Si solo fuera planimétrico, todas las líneas estarían aquí en el cero, pero entonces para poder trabajar yo debería colocarles aquí la altura correspondiente, o sea, si esto estuviera todo en el cero, por decirlo de alguna forma, si estas curvas estuvieran todas en elevación cero, ¿sí? Se fueran todas aquí aplastadas, ¿sí? Y yo tendría que darle a cada una, por ejemplo, esta tendría que darle aquí elevación 2548, ¿sí? Debería trabajarla así para que pueda Revit después entender esas curvas de nivel y que realmente funcione la elaboración del terreno. Revit trabaja en base a estas curvas de nivel. Es importantísimo, es fundamental que el plano CAD tenga las curvas de nivel en las alturas correspondientes. Entonces la verificación es sencilla. Reviso 2547.5, esta tiene 2547, esta tiene 2546.5. Eso me dice que las curvas están cada 0.5, o sea, cada 50 centímetros. Listo, con esa verificación yo puedo estar tranquilo de que realmente mi plano está trabajando para poderlo montar en Revit, ¿sí? Ahora, me voy acá en Revit a esta parte y ahora sí voy a llamar el plano. ¿Qué es lo que yo recomiendo? No necesariamente tiene que ser de esta forma, pero yo lo manejo así. Yo recomiendo no importar el CAD. Yo trabajo vinculando el CAD. Porque muchas veces en la oficina puede ser que hay una persona que está manejando AutoCAD y que está trabajando en la implantación. Entonces, si yo le doy vincular CAD, puedo tener a un auxiliar de dibujo trabajando, detallando este tema, o puedo tener a un arquitecto que esté trabajando la parte urbana de la propuesta, mientras tengo otros arquitectos trabajando en la parte interna del proyecto, ¿sí? Entonces, si hay gente, por ejemplo, colaboradores que no manejen Revit, pueden participar en el proceso BIM, porque yo lo enlazo este plano. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le doy vincular CAD, ¿sí? Estoy llamando el plano, pero es susceptible a modificaciones. Si se modifica el plano original, cuando le doy vincular, puedo posteriormente darle como una recargar el plano y se me actualiza lo que haya modificado. Cuando importo CAD, no. Cuando importo CAD ya queda fijo lo que importé y así lo modifique en el plano original, no pasa nada, ¿sí? Entonces ese tema es importante tenerlo en cuenta. Voy a hacer entonces el vínculo, le doy vincular CAD, ¿sí? Y busco el plano. En este caso yo lo guardé aquí. Ustedes tendrán que llamarlo de la parte donde lo descarguen. Este planito, topografía clase EHG01, se los voy a dejar para que lo descarguen y puedan hacer exactamente lo que estoy haciendo yo. Entonces, importante, no se emocionen ni le den de una vez doble clic porque si no pueden fallar. Aquí hay unos temas. Los colores, si quieren pueden mantenerlos o si quieren pueden dejarlo blanco y negro. Capas. Aquí yo recomiendo que sean las visibles, porque muchas veces en los planos topográficos también hay una nube de puntos y hay unas mallas generadas que pueden dar problema. Entonces yo trabajo con capas visibles. Unidades de importación, trabajen en metro. Porque detectar puede fallar y en un momento dado puede darme problemas para... ni siquiera lo puedo ver. Cuando les pase que hacen este proceso de llamar el plano y no lo vean, quiere decir que lo llamaron en unidades diferentes al metro. Y puede ser que esté en milímetros, que está súper pequeñito. Entonces, la recomendación es trabajar aquí en metro. Aquí, posición automático origen a origen. No se puede llamarlo automático origen a origen porque este punto es el 0,0. Pero en el plano CAD, el 0,0 ya sabemos que está acá, súper lejísimos. Entonces, si yo le digo que de origen a origen, me va a poner punto 0 con punto 0. O sea, que si este es el 0, el plano va a quedar ahí a lejísimos y nunca lo voy a ver, ¿sí? Para este proceso es mejor darle, se llama manual center, ¿sí? Y que lo coloque en el piso 1. Y ahí ya le doy a abrir. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer en este punto. Señalo aquí y le doy a abrir. Él se demora un poquito dependiendo del peso del tamaño CAD. Hay archivos que son realmente muy pesados o muy grandes y él les va a avisar. Revit les dice, ese plano está extraordinariamente grande, por favor, limítelo o ajuste el tamaño porque tiene un límite Revit
tamaños de planos topográficos muy grandes ya no lo recibe. Pero en este tamaño no hay ningún problema, miren, ya lo llamó. Entonces, cuando le doy manual, quiere decir que, miren, que él ya importó, o mejor, vinculó, pero depende de donde yo lo coloque con el clic. Entonces lo voy a colocar aquí, que esto quede más o menos aquí en el centro. Ahí, listo. Listo, ya llamé mi plano de AutoCAD en Revit y lo hice con vínculo. O sea, ok, ya llegado a este punto, lo que pasamos a hacer es revisar la parte tridimensional, ¿sí? Para mirar cómo está ubicado el plano. Aquí se va a entender mucho más claro el tema de cómo está el proceso de la planimetría y la altimetría. Si le doy clic, este es el plano importado de CAD. Y miren que me muestra que acá están las líneas y aquí están las curvas del nivel. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí en este punto puedo hacer mi terreno y es supremamente sencillo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Vamos a masa y emplazamiento, ¿sí? Superficie topográfica, clic, y de ahí no colocar punto porque esta es la forma manual de hacerlo, ya lo explicaré en otro video. Vamos a, en esta ocasión a hacerlo, crear desde importación, ¿sí? Desde un plano AutoCAD. Y me dice, primero, seleccionar ejemplar de importación o especificar archivo de puntos. Eso es cuando se tiene una cartera topográfica, que son los datos, ¿sí? De una estación o otros elementos. Lo que vamos a hacer hoy, esto ya es mucho más sofisticado, lo que vamos a hacer hoy es seleccionar el ejemplar de importación, o sea, seleccionar el archivo que importé. Le doy clic y selecciono, ¿sí? Cuando selecciono, me aparecen aquí todas las capas, ¿no es cierto? Aquí están todas las capas de este dibujo, ¿sí? Del dibujo CAD que yo hice previamente. Aquí este elemento. Aquí están las capas. Entonces, las capas que son de las curvas de nivel se llaman C-topo MNR y esta que se llama C-topo MAJR. Entonces, si yo sé que solo son esas, no me interesan las demás, porque yo la topografía la voy a hacer en base a las curvas de nivel, no a los textos o no a otros elementos. Entonces le doy no seleccionar ninguno para que quite el clic a todos los elementos y señalo solamente las curvas de nivel, que son topo MAJR y topo MINR. ¿Sí? O sea, simplemente el nombre de las curvas que se le dio en el plano CAD. Esto puede ser curvas de nivel o lo que le haya colocado el topógrafo. Entonces selecciono esas dos y le doy a aceptar, tan fácil como eso. Y se creó el terreno. No es más, eso es lo que se necesita para crear un terreno en Revit, ¿sí? Y luego le doy chulo, ¿sí? Doy el visto verde y quedó creado. Este es un terreno en Revit, ¿sí? Miren que es muy sencillo, ¿sí? Pero entonces ahora hay que trabajarlo todavía un poquito más porque está todavía muy burda la información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El terreno está, pero está a una altura muy lejana de donde están las líneas, ¿sí? Y entonces ahora tengo que organizar la información para que cuando yo llame el edificio aquí esté en la cota real y me funcione todo como debe ser, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos se deben seguir? Vuelvo aquí a planta y voy a trabajar ahora sí con los puntos que hemos hablado, el punto de reconocimiento y el punto base, ¿listo? Entonces, el punto de reconocimiento, ¿de qué se trata? ¿Sí? El punto triangular, ¿sí? Cuando pasen el cursor por este punto pueden darle Tab y cambia de punto de reconocimiento a punto base, ¿sí? Primero seleccionamos el que se llama punto base del proyecto, que es el círculo. Le quitamos aquí, eso es bien importante, quitarle el clic que tiene aquí y lo movemos. Ahí moví el plano de CAD que importé. No, lo que quiero mover aquí es el punto de reconocimiento para que se entienda de qué se trata. Entonces, muevo el punto base, ¿sí? Y hasta este momento no está pasando nada porque realmente el proyecto está atado, ¿sí? De tal manera que está trabajando en base a lo que yo le estoy informando. O sea, en este momento el 00 está aquí, en este punto, y este que es el punto base donde voy a insertar el proyecto. O sea, el punto base es donde va a caer el edificio, donde voy a llamar el edificio. Es el punto base del proyecto, es muy claro el nombre. Entonces, miren que aquí me dice que está a punto 12 y
3,84 del 0,0 de este de aquí. O sea, si yo, por ejemplo, aquí le diera 3, él se va a mover 3 metros de este plano. Y cuando le digo aquí que sea 3, ¿sí? Se va a mover 3 metros con respecto a este, ¿sí? Bueno, ustedes me dirán, pero bueno, yo no entiendo nada, no entiendo qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que me está tratando de decir el arquitecto. Bueno, les explico. Este punto es un punto donde voy a llamar el edificio y este punto es el punto que me da las coordenadas en la realidad, o sea, las coordenadas con respecto al mundo, ¿sí? Pero entonces yo realmente, y es mi técnica de trabajo, yo no trabajo modificando o moviendo este así manualmente, como el otro, quitando el clic y moviendo lo que se puede, que hay unas técnicas y hay otras personas que lo trabajan de esa manera, yo no lo trabajo así. Yo trabajo de tal manera que empalmo la georreferenciación, o sea, estas líneas que están acá, y con esas coordenadas ajusto este punto. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se hace? Primero, vamos aquí a donde dice mostrar región de recorte, porque es un tema importante, porque en unos comentarios uno de los alumnos se había perdido con este tema. Pensaba, me decía el arquitecto, algo está mal con la plantilla, mire que yo no miro todo el plano, me recorta, y es porque no se entiende que el plano de recorte se puede apagar y no se ve, ¿sí? Entonces a él le pasaba que le quedaba así el plano. Entonces él decía, yo no entiendo y no sé, la plantilla está mal, arquitecto, no funciona bien y me está dando problemas porque me esconde parte del plano. Entonces la idea es que con este elemento aquí de la región de recorte simplemente hacemos más grande y listo, quedamos. ¿Para qué hice esto de la región de recorte? Para explicarles de cómo funciona y para que me muestre estos datos que están aquí, este y este, ¿sí? Entonces, miren dónde está el punto de reconocimiento ahorita, que es el 00 básicamente, ¿sí? Pero tiene que quedar como está el CAD, o sea, tiene que quedar el 00 realmente, tiene que quedar por acá, lejos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, en el plano tiene que estar no aquí en la orientación norte del proyecto, sino norte real. Eso es totalmente necesario, es fundamental. Norte real tiene que estar. ¿Listo? Una vez se coloque el norte real, aquí ya puedo trabajar esta técnica. Ahora, me voy a gestionar y aquí donde está este clic, este icono de coordenadas, voy hacia abajo y le doy especificar coordenadas del punto, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Me va a coger esta línea y le voy a decir que la coordenada que corresponde a esa línea es esta. Pero yo quiero que miren aquí qué pasa con el punto de reconocimiento cuando yo hago esto. Entonces, esta medida de aquí es 976,750. 976,750. ¿Listo? Entonces, ahí voy. 976,750. Le coloco esa coordenada y le doy a aceptar. Van a ver que inmediatamente desaparece el punto de reconocimiento, porque ya le estoy dando una coordenada real a él y él ya comienza a trabajar. Miren, ahí desapareció, pero no es que se haya perdido, no es que se haya ido, es que se movió. Y tengo que darle la otra orientación. Entonces vuelvo a especificar y le doy esta, que es la 626,150. Aceptar. Listo. ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? Lo que hice fue darle las coordenadas reales, ¿sí? Con la georreferenciación del plano. Y ahora, si le doy, por ejemplo, aquí un zoom, me va a mostrar que el plano, el punto de reconocimiento ya se fue donde debe estar, ¿sí? Este es el 00, ¿sí? Y en base a ese está la longitud y la latitud, o sea, la ubicación de este. ¿Qué quiere decir? Que ahorita ya las coordenadas que yo trabaje en este punto ya son reales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que ahorita la coordenada, miren, ya es real la que está aquí del punto base. Miren, 626 y 976, o sea, norte-sur 626, que es con respecto a esta, miren, 626. Y esta 976, o sea, si yo cogiera este punto y lo colocara aquí en esta mitad, aquí en este encuentro de estas dos líneas, pues debería darme la medida correspondiente, ¿sí? O sea, ahí tiene que ser muy cercana a lo que se está, ¿sí? Hablando aquí
que es el tema de coordenadas reales. Miren, 626, 124, 976. Entonces, miren aquí, 976, ¿sí? Pero entonces, yo quiero que trabaje con respecto a esta, mira, esta delta que está aquí, ¿sí? Entonces, es muy fácil. Esa delta está en el AutoCAD, aquí, miren. Entonces, me está diciendo cuál es la coordenada, miren. Entonces, Y es la orientación norte-sur y la otra es X, ¿sí? Entonces, aquí también está la altura, miren, todo le puedo dar a ese punto, ¿sí? Pero la altura la voy a explicar más adelante. Ahorita solamente voy a ubicar en planimetría, o sea, longitud y latitud. Entonces, control C y coloco aquí en norte-sur, aquí, los 626, ¿sí? Entonces ahí le estoy dando la coordenada 1 para que se empalme con este. Y ahora voy con el otro, control C, y le doy la coordenada acá, y listo, ¿sí? Si todo está trabajando bien, entonces este punto lo estoy ubicando aquí, en este, ¿sí? En esta delta, mírenla, ¿sí? Para eso funcionan las deltas y para eso es que uno se mueve entre estos planos. Miren, entonces ya el topógrafo en la realidad me dijo que aquí es este punto y puede ser que haya una estaca en el proyecto, que haya una puntilla ahí en la realidad. Entonces yo ya estoy ubicando aquí, con respecto a ese punto, el punto base del proyecto. ¿Listo? Bueno, listo, arquitecto. Bueno, ya vimos la parte de, de altimetría, perdón, de planimetría. Ustedes me dirán, pero bueno, yo todavía no entiendo qué es lo que está pasando con las curvas de nivel y todo eso que nos explicó. Bueno, me respondo yo mismo porque la idea es que se tenga muy claro qué es lo que estamos haciendo ahorita. El punto base ya quedó como el 0, 0, ya lo entendimos. El punto base es el 0, 0. Con ese me da las coordenadas reales, ¿sí? De la ubicación, ¿sí? Ahora, necesito también las coordenadas de altitud, o sea, altimetría, ¿sí? Eso lo explico más fácil acá haciendo, voy a permitirme hacer un corte y lo explico mucho más fácil, ¿sí? Voy a coger la herramienta corte y voy a hacer un corte por aquí. Como ya generé el plano, pues esto ya está cortándose como debe ser, ¿sí? Para ese ejercicio, por favor, llamen la línea de corte como lo estoy haciendo yo hasta acá. La línea de corte es la que aparece punteadita, porque si no van a ver solamente parte del elemento que queremos generar. Y nos vamos con ir a la vista, clic derecho, ir a la vista, ¿sí? Ahí está el corte. Entonces, miren qué es lo que está pasando. Por defecto, el punto base está acá abajo y las medidas reales de la topografía son acá arriba, porque acuérdense que estamos hablando de 2.548 metros sobre el nivel del mar. Entonces, se entendería que este que está por defecto es el nivel del mar, el 0, 0 está a nivel del mar, y nosotros tenemos que llegar 2.548 acá arriba, ¿sí? No es difícil, se hace de manera muy sencilla. Entonces, en el corte, por defecto, no se ven los puntos de reconocimiento y el punto base. Entonces, le damos BG, visualizador de gráficos, y nos vamos a emplazamiento y vamos a habilitar el punto base aquí. Y le damos a aceptar, ¿sí? Mírenlo, aquí quedó el punto base, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este punto es el que le da la pauta a los niveles, y eso es fundamental, a los niveles. Entonces, el nivel está a 0 de este punto, y este nivel está a 3 metros de este punto. Si yo cambio el punto, entonces obviamente va a cambiar esto de los niveles. Por eso es importante saber dónde estoy. Entonces, miren, lo único que yo quiero hacer ahorita es llevar este punto, que es donde voy a insertar mi proyecto, a la altura correspondiente, que es acá arribísima a la 2548, creo que es. Acá arribísima, ¿sí? Entonces es sencillo. Como yo tengo un punto base aquí determinado, que es esta delta, miren, ahora sí voy a utilizar el Z, 2547.7, ¿sí? Esa es la medida en la realidad. Entonces le voy a colocar aquí 2547.7. Ojo, tiene que estar aquí el clic tachado. Si lo hacen con el clic cerrado no pasa nada, o sea, se llevan todo el proyecto hacia arriba y no van a ver el cambio. Tiene que estar desatachado, o sea, aquí con este rojito hacia un lado. Entonces ya le pongo 2547.7 y entonces el punto base se fue para allá arriba, ¿sí? Cuando el punto base se va para arriba, inmediatamente los niveles cambian de dato. Acuérdense que este decía 0, 0, ahora dice menos 2547. Claro, porque el nivel se quedó abajo y el punto de reconocimiento ya se fue donde debe estar, se fue acá arribísimo, ¿verdad?
¿sí? Pero entonces ahorita ya estoy trabajando con un punto real, miren, está con norte-sur, este-oeste y elevación, o sea, este ya es el punto real en el terreno en el cual yo voy a hacer la implantación del proyecto. Entonces no me queda más acá sino llevarme el piso 1 y decirle que el piso 1 quiero que quede al 0 del punto base y este que quede a 3 metros del punto base. ¿Listo? Entonces, aquí ya entiendo qué es lo que está pasando, miren, ¿sí? Si yo me voy aquí a este punto, entonces está aquí el punto, miren, con respecto a la topografía, 2547, y aquí está el piso 1, ¿sí? Desde aquí va a comenzar el piso 1, pero el piso 1 me dice 0, 0, ¿sí? Claro, porque es el nivel 0, o sea, el primer nivel del proyecto, más no la elevación como tal con respecto al nivel del mar, ¿sí? Eso se lo utilizas para poder ahorita trabajar el plano desde Revit ya completamente, ¿listo? Entonces, aquí ya no es necesario tener esto hasta acá bajísimo, entonces hacemos un ajuste del corte, ¿sí? Lo colocamos aquí y listo. Estas líneas que se ven raras aquí, estas líneas de acá, son parte del archivo importado de WG, entonces lo podemos aquí darle ocultar y le damos ocultar elementos. Miren, y ahí se va a entender mucho más claro qué es lo que está pasando. Miren el corte, miren cómo está el terreno y miren dónde está el punto. ¿Listo? Entonces, ahora vámonos un ratico al 3D, ¿sí? Y hagamos lo mismo, liberémoslo un poquito de lo que se está viendo acá. Miren, aquí ya está el terreno y aquí está el 3D. Al 3D vamos a quitarle un momento el plano CAT, ¿sí? Porque esta información en el 3D ya me es redundante, o sea, esta, miren que ya no la necesito. Le doy aquí, pero no la borro, le doy aquí ocultar elementos, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí en el 3D es una caja de sección. ¿Para qué? Para que no se me vaya tan desordenado este terreno, ¿sí? Cierro acá, cierro acá, cierro acá, ¿sí? Con la caja de sección nos vamos a ir en la parte de acá superior y vamos a hacer la caja. ¿Por qué la estoy ampliando así? Porque ya voy a llamar el edificio de 12 pisos que hicimos en las clases pasadas, que es la idea de este video, es como implantar una edificación, ¿listo? Entonces ya está el terreno aquí, ¿sí? Y le voy a llamar ahora sí el edificio. Pero hay una cosita que quiero hacer y que me parece muy interesante saberla manejar, ¿sí? Voy a pasar un ratico al plano en planta, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Aquí en terreno y localización, ¿sí? Está en planta, estoy viendo el proyecto, ¿no? Si yo quiero al terreno, puedo dar curvas de nivel más seguidas, porque estas, por ejemplo, están a punto 50, pero yo para diseñar, como es tan plano, este proyecto puedo generarle curvas de nivel cada punto 15. ¿Eso cómo se hace? Hay una opción aquí arriba en masa y emplazamiento, ¿sí? Hay una opción, vamos a irnos un ratico al 3D. Este cerrémoslo, de momento no lo necesito. Listo. Bueno, vamos a ver aquí. Las curvas de nivel se marcan como líneas, entonces vamos a masa y emplazamiento y aquí en la flechita inferior desplegamos y le vamos a decir, acuérdense que estamos trabajando en 2548, 2550, entonces para que inicie estaría bien el 00 y que termine en el nivel 2500, puede ser 2000, perdón, 3000 para no fallar. Y que el incremento no lo haga cada metro, que el incremento lo haga cada 15 centímetros, digamos, porque yo quiero más exacto esto. Y le doy a aceptar. Miren inmediatamente cómo se trazan las líneas. ¿Sí? Aquí están marcadas las curvas de nivel cada 15 centímetros. Entonces eso es muy práctico porque el topógrafo me las dio acá cada 50. Y yo con Revit estoy pudiendo trabajar ya con más precisión cada punto 15 o 10 centímetros. Inclusive que si quisiera cada centímetro. ¿Sí? Eso es más factibilidad de trabajo, mayor eficiencia. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a irme acá a este punto y llamar ahora sí la edificación, ¿sí? No me queda más sino llamarla. Pero antes de eso, voy a hacer una plataforma en la cual recibirla, ¿sí?
los planos topográficos trabajan en base a plataformas en Revit, ¿sí? Entonces, primero, aquí estoy viendo que el terreno es este, pero la línea de corte del terreno está llegando hasta aquí, ¿sí? Eso es el rango de vista. Entonces, en rango de vista voy a decirle que el corte sea más altico, o sea, que llegue, por ejemplo, este a 3000, la parte superior, y que este, por ejemplo, corte a 2600. Pero aquí, ojo, en este plano que se llama terreno y localización. Entonces ahí ya salen todas las curvas y sale muy, muy fácil para trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita, este es el lote. Hay una herramienta para delimitar lote que es esta, línea de propiedad, ¿sí? Y crear mediante boceto. Miren, está aquí y yo le doy con esta herramienta que es copiar, ¿sí? Entonces señalo las líneas que están como propiedad, que son las líneas rojas. Entonces voy aquí, voy aquí. Bueno, esa no era la roja. Creo que la línea va de propiedad, hace una esquina aquí, hace esta, hace esta, hace esta, si mal no estoy. Bueno, ya ustedes ya con más calma, pues ya la hacen exactamente como debe hacerse, ¿no? Esta de aquí no era. Y hay que cerrar las esquinas, muy importante, hay que siempre cerrar las esquinas en este tipo de trazos, ¿sí? Luego aquí, acá, y le doy OK. Listo. Ahí ya tracé la línea de propiedad. Esa es importante para dar medidas de áreas. Mire, aquí está el área 1558.42. Y puedo utilizarla también para hacer, si le doy editar boceto, puedo cogerla completa, control C, cierro, y ahora voy a generar una masa de emplazamiento, o sea, una plataforma, perdón, en masa de emplazamiento, una plataforma. La plataforma ya es donde voy a trabajar nivelando, ¿sí? Entonces le doy plataforma, ¿sí? Y puedo darle control B, porque traje desde allá la forma, ¿sí? Del predio. Eso lo puedo hacer pues, si quisiera, pero también, bueno, esa es una forma, quería enseñarles esa forma. La otra forma, pues, es hacer una plataforma ya dibujándola, ¿no? Entonces, yo puedo coger aquí y decir, yo la plataforma quiero que me quede aquí nomás, ¿sí? Entonces, puedo hacer una forma particular. Entonces, yo podría decir, bueno, quiero que de los paramentos del lote, con esta de aquí le doy desfase, o quiero que tenga un desfase de 1 metro hacia adentro o mejor, que sean 2 metros hacia adentro, ¿sí? De este hacia adentro, acá, acá, acá. Listo. Esta línea no va. Entonces, miren, le hice una plataforma 2 metros hacia adentro del perímetro, ¿sí? Y le doy OK. Todo esto funciona porque modifiqué el punto base del proyecto. Claro, ¿no? Es que si yo tengo la base aquí y el nivel primero es en base a este, entonces la plataforma ahí me va a quedar bien. Miren cómo queda en el 3D. Queda bien armadita la plataforma. Y es interesante, eso lo vamos a ver en clases más avanzadas, ¿sí? Cómo esta información aquí, esta plataforma, me hace el recorte y el relleno, ¿sí? O sea, en un tema, uno aquí en AutoCAD no tiene cómo hacer eso, uno pues traza unas cosas y listo. Pero acá le puede dar la información uno con respecto a este terreno, cuánto excavó aquí y cuánto rellenó acá, que es súper interesante. Eso ya lo imparto, lo explico en mis cursos ya full. Aprovecho para invitarlos. Voy en la próxima semana a sacar publicidad del curso ya full, del curso completo que voy a hacer. En mi página web van a estar las inscripciones y por esta temporada voy a hacer un precio supremamente económico, entonces todos están invitados y para que estén pendientes. Bueno, ya una vez generada la plataforma, ¿sí? Entonces yo ya puedo llamar los proyectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Muy parecido a como hice, o mejor dicho, igual que como llamé el plano Revit, perdón, el plano AutoCAD. No con importar, sino con vincular siempre. Vinculo. Y ahora busco donde tenía yo, creo que era aquí, curso Revit, aquí la clase 5, o sea, el último que hice, el último proyecto, el edificio de 12 pisos, entonces lo llamo aquí y ojo, antes de darle doble clic tiene que ver que no esté origen a origen, que no esté 0, 0, sino
punto base del proyecto a punto base del proyecto, porque coge el punto base de este y lo pone en el punto base que yo le dije, ¿sí? Entonces, es fundamental que esté esto. Y le doy a abrir y espero un minutico. Ya con esto, pues ya realmente es sencillo entenderlo. El plano, perdón, el plano no, el modelo del edificio se va a adaptar a la altura que yo le dije en las condiciones que yo le ubiqué, ¿sí? Entonces, este punto es el punto que me sirvió como punto base, este. Entonces lo coloqué ese edificio al 2547 en estas dos coordenadas, ¿sí? Entonces ya cuando una vez entre a trabajar eh, en Revit, ya entiendo que el proyecto está referenciado en base a estas, ¿sí?, datos. Si yo lo hubiera colocado en base a otra coordenada, pues hubiera trabajado de forma diferente. Como el proyecto es grandecito, entonces miren que ya se demora un momento, pero ya lo coloca, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gran ventaja para mí de trabajar con archivos vinculados? Es que si ustedes estuvieran trabajando todo aquí en el mismo, mover esto o girarlo, un edificio completo, es muy complicado cuando estás trabajando en el mismo proyecto que lo dibujaron, ¿sí? O sea, ya hacer un giro así completo, pues es complicadísimo, pero cuando es vinculado, o sea, cuando el archivo modelo está en otro archivo Revit y aquí es supremamente fácil, porque miren que es simplemente como un bloque, ¿sí? O como un mueble, como un elemento, ¿sí? Es tan fácil de trabajar que en un momento dado, miren que aquí el base de este se pegó al punto base que yo le dije, ¿sí? Pero aquí yo puedo, miren, hacer esto, puedo girarlo fácilmente así, ¿sí?, ese edificio. O puedo alinearlo aquí a este punto, miren, a esta línea, por ejemplo, puedo coger esta línea y este punto, ¿sí? Entonces, ahí con eso, él se gira. Ajá. Ahora, yo puedo hacer otra cosa todavía que me parece mucho más interesante, que es en muchos proyectos de multifamiliares, conjuntos cerrados, es lo más común que esta sea, por ejemplo, una torre tipo, pero que esa torre tipo, ¿sí?, se maneja en dos torres, ¿sí? Cuando estoy trabajando con esta técnica, puedo simplemente copiar este vínculo, o sea, le doy copiar, con realmente copiar, como si fuera un mueble, ¿sí? Y lo coloco en la ubicación que corresponda, ¿sí? Entonces, si yo tuviera a alguien dibujando aquí en AutoCAD y actualizando el tema, entonces yo podría ir trabajando tranquilamente las edificaciones tipo, un grupo trabajando las edificaciones tipo, otro grupo de arquitectos trabajando en el contexto y unos auxiliares trabajando acá en el archivo CAD. Entonces sería una combinación de trabajo bien interesante. Entonces, vámonos al 3D y miremos qué pasó ahorita con esos ajustes, ¿sí? Tengo muchas cosas abiertas, parece ser, está un poquito lento por eso, pero pues como ustedes tienen unas máquinas más poderosas que las mías, entonces esto no les va a dar ningún problema, ¿sí? Miren, así queda armado la implantación, ¿sí? Es muy sencillo y se entiende muy bien en cuanto a, por ejemplo, en el tema de secciones, aquí, cómo es que se implantó, ¿sí? Yo trabajé en base a un punto que se llama el punto base del proyecto y ese es como la clave del asunto, o sea, es a través de trabajar, miren, este fue el punto de inserción, miren, este que está aquí, el punto base, ¿sí? Con esta coordenada. Y en base a ese le dije que el nivel 1 iba a arrancar a partir de ese, que es este, 0, 3. Como este tenía las mismas medidas que el plano que viene del otro archivo que hicimos en las clases pasadas, entonces yo ya puedo trabajar esta implantación muy sencillo, muy fácil. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Bueno, en realidad se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Pero yo les voy a dar las herramientas como generales para que se puedan desenvolver, ¿sí? El terreno lo puedo cambiar de material, ¿sí? Si yo quisiera, lo puedo cambiar. Ese cafecito que está ahí, que se ve, lo puedo cambiar por un césped, por ejemplo, ¿sí? Aquí en material, selecciono el terreno y lo cambio. Eh, Puedo hacer las vías, también colocar la vegetación,
¿sí? Pues muchos elementos muy interesantes a desarrollar en el tema de cómo organizar la implantación, ¿no? De ahí ya puedo pasar a un proceso de renderización sin problema y ya todo puede funcionar de forma normal. A ver, vamos con césped para cambiar el material, ¿no? Entonces señalé el terreno, aquí donde dice materiales y acabados, le di clic aquí, en donde están los punticos y cambio ahora a césped. Cuando cambia césped, entonces el material ya tiene que aparecer aquí y se actualiza el 3D. Entonces, mire. Cuando ya lo tengo, por ejemplo, en este caso lo tengo determinado, puedo escribirlo también. Miren, ahí lo escribí simplemente y ya cambió. O sea, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Y puedo irme aquí al 3D y puedo ver que ya no está como tierra, como cafecito, como estaba antes, sino que está ya en el tono del césped. Pero entonces quiero césped, pero entonces puedo hacer las vías también, ¿sí? Bueno, aunque las vías con una herramienta de Revit. Hay un plugin que también lo explico en mis cursos avanzados, que es para realmente hacer que las vías tengan concreto, tengan el ancho y se adapten aquí al terreno. En esta ocasión les voy a explicar la herramienta que viene estándar de Revit para hacer ese tema que se llama subregión. Vamos aquí a masa y emplazamiento y colocamos subregión. Entonces, con subregión puedo hacer elementos, áreas de diferente material para simular otros lotes o para simular el tema de las vías, por ejemplo. Bueno, voy a hacer algo rápido. Voy a darle aquí con un espacio, digamos que es 2 metros de antejardín o 3 metros de antejardín. Entonces, a partir de este desfase de 3 metros, entonces voy a hacer una línea con esta que es de aquí. Yo utilizo mucho esa herramienta, ¿sí? Realmente, trabajando en base a seleccionar líneas y a desfase, es mucho más rápido para hacer, por ejemplo, este tema de la vía acá, ¿sí? Le voy a hacer un perímetro acá. Y uno los vértices, acuérdense, siempre unir los vértices. Ahora, de este de aquí, entonces voy a hacer otra vez seleccionar líneas, pero un desfase de 6 metros, que va a ser la vía. Entonces va a coger de esta línea, de esta que está aquí, y va a hacer los 6 metros perimetrales. 6 metros, 6 metros y 6 metros. Listo. Entonces, aquí en material, antes de cerrar, tengo que decirle que ya no quiero que sea césped, sino que ese sea concreto, que sea tierra, dependiendo del diseño que se quiera, ¿no? Aquí está, mini concreto. Miro que quede concreto, le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Listo, miren, ahí quedó. ¿Sí? Ya empieza a aparecer un planito muy técnico pero ya realmente de red, ¿sí? Si por ejemplo yo prendo la sombra aquí y cambio la hora del día, pues ya comienzo a ver un tema de una intención diferente, ¿no? Aquí en este plano. Inclusive si ya lo pongo a línea oculta, pues ya comienzo a ver ya otra cosa. Ahora me voy al 3D y ya voy a encontrar este criterio, ¿sí? Arquitecto, pero si están cortando feo las vías con respecto a esta de acá, no hay problema. Con respecto a la caja de sección, por ejemplo. Listo. Selecciono la caja de sección, pongo la vista desde arriba. ¿Sí? Y la caja de sección se puede girar. Entonces yo esto puedo decirle que quiero que vaya. Bueno, la giro con respecto a lo que yo quiera. Miren, ahí podría estar bien la caja de sección. Entonces ya es más ortogonal con respecto a lo que está acá. Le doy aquí, sí. Y ya miren cómo se está manejando este tema. Vuelvo a darle este punto y listo. Ahora, tengo implanteado ya mi multifamiliar, se podría decir. ¿Qué más puedo hacerle aquí?
Cuando la línea de sección corta el vértice, hace inmediatamente como un borde, mire. Entonces es mejor que esto quede como un poquito más a ras. Bueno, ¿qué otras herramientas hay de masa y emplazamiento, que es lo que estamos aprendiendo hoy? ¿Sí? Aquí en terreno se puede colocar, se puede inclusive, por ejemplo, si yo quisiera en un momento dado ocultarla, aunque bueno, a veces mire que esto ayuda mucho, dejar el plano CAD, ya se mira bien completo este tema. Pero por ejemplo, si yo quisiera colocarle las cotas aquí a estos, es con etiquetar curvas de nivel. Coloco aquí y coloco una línea y puedo pasar esa línea de aquí hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Y aquí ya me están saliendo las cortas. Si quiero más grande, entonces le doy editar, le doy duplicar y le digo que, por ejemplo, quiero una de 5 milímetros. 5 milímetros, Arial, y le doy aquí 5. Entonces, estos textos ya se vuelven mucho más grandes, ¿sí? Y con una línea rapidito los acoto, ¿sí? Pero si ya es mucho más grande lo que se quiere hacer acá, pues ya sería diferente. Si yo quiero, puedo darle clic al AutoCAD, ocultar y oculto elementos. Y dejo solamente lo que es Revit, ¿sí? Entonces, lo que quiero ya es ambientarlo Revit, pues aquí ya comienzo a trabajarlo, ¿no? La idea es para eso, ¿sí? Esta clase era de implantación. Ahora, lo último que yo haría aquí, bueno, podemos colocar otras etiquetas de nivel acá. Siempre se ven bien y ayudan mucho. Y esto funciona porque está, o sea, el tema es que funcionan esas líneas dándome la medida real porque está bien la parte del el punto de reconocimiento y el punto base, ¿sí? Si eso no estuviera como debe ser, pues no tendría nada aquí, ¿no? En este momento dado. O sea, me refiero a estas curvas de aquí, ¿sí? Para que las alturas que den sean las correctas, que son estas que están aquí, 2400, 2547, ¿sí? Eh, punto 45, para que estos sean reales las cotas. Y por ejemplo, esta plataforma yo le puedo colocar aquí una de nivel, ¿sí? Cota de elevación, aquí por ejemplo. Y me da la elevación con respecto al tema, ¿sí? Entonces, esta con la elevación con respecto al punto base es el 0,0, ¿sí? Ese es como un tema a tener en cuenta bien, de forma bien clara, ¿sí? Pero, por ejemplo, es como miren, el origen de la elevación, si yo le pongo con punto de reconocimiento, entonces esta cambia de 2547.7, porque fue que la creé, ¿sí? O sea, es la medida que está aquí. ¿Sí? Eso se puede decidir cuando uno quiera, qué es lo que quiere mostrar, ¿sí? Bueno, y por último, yo para finalizar este video, vamos a ver un tema como, pues me parece a mí que es muy útil y para eso es que se coloca el tema de la localización con latitud y longitud, ¿no? Que es encender que es el camino del sol. Si le pongo el camino del sol activado, le doy a utilizar la ubicación del proyecto, ¿sí? Entonces tengan toda la seguridad de que aquí ya me va a hacer el estudio solar, ¿sí? Realmente como debe hacerse, con la información correcta, ¿sí? Del proyecto. Entonces me muestra hacia dónde va el norte, acá, y las diferentes horas del día. Por ejemplo, si está a las 2 de la tarde, ¿sí? Digamos 15, 3 pm. Uh-huh. Entonces, si yo le activo las sombras, ¿sí? Pues comienzo a entenderlo muchísimo mejor el proceso de la iluminación de forma diurna, en fases, por ejemplo, mensuales o semestrales. También se puede hacer el estudio solar, que es un temita que puedo explicar en otro video, pero la idea aquí es que ya uno vaya entendiendo qué fue lo que hicimos, ¿sí? En este momento dado, lo que hicimos fue generar un terreno topográfico, ajustar las coordenadas, importar unas edificaciones, ¿sí? Y organizar un plano contextual en base a un plano AutoCAD y la iluminación solar, el estudio de iluminación solar aquí en Revit. Entonces, la idea es que yo, por ejemplo, aquí lo puedo ver a la 1 de la tarde, miren cómo está cayendo la soleación. Eso es importante para tomar decisiones de diseño, para ver si esta implantación de estas torres así está funcionando bien. Por ejemplo, si yo tuviera una cancha aquí, que no me diera el sol en las porterías,
todos esos detalles que uno como arquitecto maneja, ¿sí? Entonces, pues espero que con esto haber ayudado a la comprensión de cómo es el tema del contexto, de los terrenos y las implantaciones en Revit, ¿sí? Espero sus comentarios. A los que les gustó el video, pues para que se suscriban, son bienvenidos. Muy pronto voy a estar subiendo más contenido y estaré publicando las fechas para las inscripciones al curso full ya de Revit, impartido directamente por mí mediante plataforma virtual. Voy a hacerlo totalmente online. Voy a dejar un grupo, pues voy a dar una fecha límite para inscripciones y los que se inscriban en ese momento, así voy a dar porque voy a separar grupos, voy a segmentar. Entonces ya les estaré mandando la información. Les agradezco por la atención al video y muchísimas gracias. Mi nombre es Edwin Hoyos. Hasta pronto.